agradecida que puedan estar acá hoy. Quería agradecer en primer lugar al Consejo, al Congreso, a la Junta de Notarios, al Colegio de Notarios de Ancash, a todos los que hicieron su esfuerzo de una u otra manera, de tantos lugares, de Perú, de otras partes del mundo, aquellos que estuvieron con nosotros a recibirnos en el aeropuerto, a los que tuvieron también la amabilidad de cuidar cada detalle, se está acoplando, que a nosotros no nos faltara absolutamente nada. La verdad que este congreso, un éxito de punta a punta, nos hicieron sentir como en casa. Así que si tuviera que empezar mi exposición, tendría que ponerles un cartel gigante que dice gracias, porque estoy honrada de estar en este lugar. Y he oído tantas cosas en estos 2 días y voy a rescatar algo que decía el presidente de la Junta de Notarios, que decía que somos la reserva moral de las naciones. Qué honor ser la reserva moral de las naciones. Y voy a rescatar también lo que decían hoy: si tenemos que diferenciar entre las personas del mundo, vamos a diferenciar entre los hombres vivos y muertos, pero por otro lado y otra categoría, la categoría de notarios. Vaya si estamos orgullosos de ser notarios, formando parte de ese conglomerado que decía David, de 300.000 en el mundo. Y si pudiera hacer un cuadro comparativo, no sé si conocen al armiño. Al armiño es un animal que le gusta la limpieza en extremo. Cuando quieren cazar a un armiño, en realidad esperan que salga de su cueva y antes de que llegue el armiño le ponen brea, le ponen barro, le ponen todo tipo de todo lo que lo pueda ensuciar, y el armiño no entra a su cueva. El armiño no entra a su cueva, queda agazapado, y es ahí donde lo cazan al armiño, porque el armiño, antes de ensuciarse, prefiere morir. Y en este tiempo de crisis de valores hay un notario que salva al mundo. Hay notarios que, antes de ensuciarse en la corrupción, prefieren morir. Y esa tiene que ser la filosofía, porque somos la reserva moral de las naciones. Y eso tenemos que levantar en alto, y ese es nuestro gran valor y lo que no podemos perder. Voy a empezar con mi ponencia, y este 15º Congreso Nacional del Notariado Peruano, y también como lo han designado, este año del diálogo y la reconciliación nacional. Y vaya si nosotros como notarios podemos influir en todo eso. Especialmente voy a trabajar hoy con la relación de los tratados entre Uruguay y Perú. La ponencia va a referirse desde que el ser humano nace hasta que el ser humano fallece, porque estamos convencidos que la función notarial comienza desde el nacimiento hasta la muerte. No hay otra profesión más relacionada con las personas en todos los lugares y en los países del mundo que los del notariado, porque podemos estar con el que nace, pero también con el que dispone de última voluntad. Podemos estar con aquel que construye un hogar humilde, pero también el que está en la construcción de una torre Trump. Podemos estar con los que abren empresas, pero también sabemos de la tristeza de quienes le toca por deudas muchas veces cerrar las empresas. Vaya si el notario conoce al ser humano más que cualquier otro.
Y en estos tratados, y hablando de tratados internacionales, lo primero que corresponde es analizar la naturaleza jurídica del derecho internacional y esa relación que existe entre el orden jurídico nacional, el que elabora cada uno de los estados, con el orden jurídico internacional. Hay que ver si estos ordenamientos jurídicos se relacionan entre sí, ese orden jurídico internacional donde vamos a ubicar tratados, los protocolos, convenciones y convenios, y el orden jurídico nacional donde vamos a colocar el orden jurídico creado por cada uno de los estados en forma particular. El orden jurídico nacional y el orden jurídico internacional son ese conjunto de normas que tiene un orden lógico y unidad de validez, como ya lo enseñaba Kelsen. Ese orden jurídico internacional lo elabora la sociedad internacional y el orden jurídico nacional decíamos que lo elabora cada estado en particular. Cuando analizamos la relación entre estos dos ordenamientos jurídicos y analizamos cada uno de ellos en particular, los estados tienen normas de derecho internacional privado nacional y normas de derecho interno. Hablamos muchas veces de las redes sociales, las conexiones internacionales, pero el derecho internacional privado ha creado redes mucho antes de lo que nosotros pudimos imaginar. Estas redes nos van a conectar con normas de conflicto y estudiando esa naturaleza jurídica, muchos se han afiliado doctrinariamente al tema del dualismo, separando el orden jurídico nacional del orden jurídico internacional, pero dentro del monismo están los que consideran que el orden jurídico nacional y el orden jurídico internacional se relacionan entre sí, pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el orden jurídico supraordenado, si lo hay, y el orden jurídico subordinado? El monismo nacional nos lleva a determinar por algunos juristas que el orden jurídico nacional está por encima del orden jurídico internacional, tanto que de tal forma un tratado para regir dentro de nuestros países necesita una ley nacional, y entonces esa necesidad de ley para aprobación de un tratado hace que muchos reconozcan que los tratados están por debajo del orden jurídico nacional. Sin embargo, tenemos el monismo internacional que ha ubicado a los tratados internacionales, los protocolos, las convenciones, los convenios, por sobre el orden jurídico nacional. Y muchas de las constituciones lo reconocen, pero hay normas que nos vinculan entre Uruguay y Perú para tener que hacer esa diferencia y sumarnos al monismo internacional. Tenemos el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados, esa norma que nos nuclea a muchos países del mundo y a Uruguay y a Perú, y también el hecho de haber ratificado la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, que en su artículo primero también dispone que si tenemos tratados, tenemos que aplicar los tratados y en defecto de tratados, el DIP de fuente nacional. Esto puede parecer muy básico, pero a la hora de resolver un caso práctico se hace fundamental, porque a la hora de los aplicadores del derecho tienen que resolver muchas veces los jueces esa aplicación de tener el tratado y la norma nacional. Cuando nosotros vemos el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados, nos dice que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Sin embargo, aparecen las llamadas normas de aplicación inmediata, donde los estados consideran que tienen temas tan importantes para el país
que es necesario que se apliquen esas normas. Claro que no se pueden usar como generalidad, pero sí se puede llegar a usar como límite a estas disposiciones internacionales. Nos pasó en Uruguay con las reglas de... Ustedes saben que Uruguay ha emprendido una lucha muy importante contra el tabaquismo. El propio presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, emprendió una lucha con ese tema, y eso llevó a que muchas compañías se sintieran afectadas por el tema e iniciaran ante tribunales arbitrales internacionales alguna reclamación. Pero sin embargo, primaron las normas de aplicación inmediata, y ahí podemos descubrir que hay elementos que hoy tienen los estados por sobre esas imposiciones internacionales que no debiéramos desconocer. En materia registral tenemos ahí también un gran elemento. En el tema del monismo internacional, entonces, donde nos ubicamos, el tratado primero, y en defecto las normas de derecho internacional privado o derecho interno. En Uruguay, decíamos, teníamos esta convención, tenemos el 13 del Código General del Proceso, y tenemos también el artículo 524 de ese mismo Código General del Proceso, que nos dice que los tribunales deben cumplir primero los tratados y las convenciones internacionales, y en su defecto tendrán que someterse al título 10 del mismo Código General del Proceso. Tenemos un jurista que nos representó siendo secretario en la OEA, que es el doctor Didier Operti. Didier Operti, analizando todos los temas, si prima el orden jurídico internacional sobre el orden jurídico nacional, él ha reivindicado la posición de igualdad que tienen que tener los dos ordenamientos jurídicos, que no podríamos hablar realmente de jerarquía de un ordenamiento jurídico sobre otro, sino que es necesario delimitar el ámbito de aplicación de cada uno de ellos, esos ordenamientos jurídicos que se van a aplicar a cada caso concreto. ¿Qué puedo decir con las relaciones entre Uruguay y Perú? En materia civil, que es la que me corresponde hoy tratar, hoy nuestro ámbito de aplicación para relaciones jurídicas en materia de capacidad, en materia de contratos, en materia sucesoria, hoy nos rige los tratados de 1889. Si nosotros hablamos del derecho internacional privado, tenemos las normas de conflicto o las normas formales. Normas como las que dicen la validez del matrimonio se rige por la ley del lugar de celebración, o normas como las que dicen que la capacidad se rige por la ley del domicilio. Entre un ordenamiento jurídico y otro, cuando alguien domiciliado en Perú va a contratar a Uruguay, en Uruguay terminamos aplicando las leyes peruanas, y esas leyes peruanas las vamos a aplicar como derecho. Esas normas que las vemos como derecho las diferenciamos de todas otras teorías, como pueden ser la teoría de los derechos adquiridos, la teoría del hecho notorio, la teoría del hecho, que durante mucho tiempo también se ha utilizado. O sea que si nosotros tenemos a alguien domiciliado en Perú, viene a contratar a Uruguay, se produce para los conflictualistas un conflicto de leyes. Entran un conflicto de la ley uruguaya y de la ley peruana, que se soluciona con el artículo 1 del Tratado de Derecho Civil de 1889. Ese artículo 1, que lo voy a aplicar porque entre Uruguay y Perú tengo tratado, o sea que a ninguno de nuestros países les corresponde ir a sus normas de DIP de fuente nacional, sino que estamos obligados como países a aplicar el tratado. La capacidad se rige por la ley del domicilio. Voy a terminar aplicando el derecho interno peruano. Ese derecho interno peruano se va a aplicar en Uruguay como derecho. Lo vamos a reconocer como derecho. Y ahí es donde los clásicos ven ese conflicto de leyes
y que actualmente, mirándolo filosóficamente, muchos entienden que tenemos más que un conflicto de leyes, un conflicto de civilizaciones. Un conflicto de civilizaciones porque dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional terminamos aplicando las normas que pertenecen a otra civilización. Las redes, por eso decía, están armadas antes que los WhatsApp, antes de las redes sociales. El mundo estuvo interconectado cuando empezamos a relacionarnos desde el siglo II y tuvo nacimiento el derecho internacional. Y eso hace, por ejemplo, que a través del derecho internacional privado, Uruguay reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo, no dentro del territorio nacional, pero lo reconoció al tener que aplicar una norma de derecho internacional privado. Teníamos con España la norma, el 2395 del Código Civil Uruguayo, que dice que la validez del matrimonio, la capacidad nupcial, la forma y la existencia del matrimonio se regía por la ley del lugar de celebración. El matrimonio se había celebrado en España y buscaba su reconocimiento en Uruguay. En Uruguay no teníamos reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y sin embargo, por las calificaciones, por las interpretaciones, en una sentencia dictada por un tribunal de segunda instancia, terminamos reconociendo un matrimonio entre personas del mismo sexo en el territorio uruguayo. O sea que lo permitieron las normas de derecho internacional privado cuando todavía no teníamos normas dentro del territorio nacional. En este congreso se habló de la importancia que tenemos de hacer interpretaciones. Lo pedían, por ejemplo, para las listas de las personas políticamente expuestas, pero se hace necesario la interpretación hoy más que nunca, porque los problemas de interpretación y en esta zona del derecho internacional es todavía mucho más extrema. Tenemos la Convención de Viena, el artículo 31 y 32, que nos lleva a hacer la interpretación de los tratados, pero de ahí podría sumar tantas teorías como la Lex For y la Lex Causae, la comparatista alemana de Ravel. Entonces se hace un conglomerado de interpretaciones que al aplicar la ley, el juez y hasta incluso la eficacia de la sentencia puede ser complicado al llevado al caso práctico. Si estamos en Perú, lo mismo va a suceder. Ustedes van a tener que aplicar en materia de capacidad el artículo 1 del Tratado de Derecho Civil del 89 y van a terminar haciendo un envío al orden jurídico uruguayo y la capacidad se va a mirar según el derecho interno uruguayo. ¿Por qué estamos obligados a aplicar estos derechos? Porque tenemos el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, que nos obliga a aplicar el derecho extranjero como derecho tal como lo harían las autoridades del Estado al que ese derecho pertenece. Y hay posibilidades de que también desplacemos la aplicación de esos derechos extranjeros, pudiendo usar varias excepciones que también están contenidas en la Convención Interamericana sobre Normas Generales. Podemos usar la excepción de orden público, la excepción de fraude a la ley y la excepción de institución desconocida. Si utilizamos la excepción de orden público, el país va a desplazar la ley extranjera que se ve obligado a aplicar y termina aplicando su propio derecho. En temas de orden público, Uruguay, en lo que tiene que ver con la Convención Interamericana sobre Normas Generales, al finalizar la misma, terminó haciendo una declaración de cuál iba a ser el concepto que Uruguay iba a utilizar para no aplicar la ley extranjera. Uruguay es de los países que si hay tratado para ratificar, tengo que decir, esta es la actitud. ¿Dónde hay para ratificar? Porque necesitamos la integración. Entonces, hay una cola de ratificaciones, Uruguay está primero, porque necesitamos la integración. A veces vemos a Brasil, que participa
en tratados internacionales, pero termina modificando varios artículos y después termina sin ratificar el tratado. Países como los nuestros necesitamos estar integrados, necesitamos tener estas normas fundamentales. Uruguay, al tener el artículo 5 de la Convención, que refería específicamente a la excepción de orden público, hizo una declaración diciendo que Uruguay no va a admitir la aplicación de una ley extranjera, pero solamente en los casos que la ley extranjera ofenda en forma concreta, grave y manifiesta normas y principios fundamentales en los que el Estado asiente su individualidad jurídica. Solamente en esos casos Uruguay termina desplazando la ley extranjera. Tenemos otras situaciones con el fraude a la ley, cuando hay maniobra fraudulenta sobre el punto de conexión, buscando modificar el tema de las capacidades, por ejemplo, y alterando el domicilio. Uruguay hizo una reserva expresa al artículo 6 de la Convención. Y en la misma Convención también tenemos en el artículo 3 la excepción de institución desconocida, que también hay posibilidades de no aplicar la ley extranjera y terminar aplicando nuestros propios derechos. Cuando nosotros hablamos de ordenamientos jurídicos, hoy decíamos que hay un orden jurídico que lo elabora el Estado y hay otro orden jurídico que lo elabora la sociedad internacional. Sin embargo, hoy podemos hablar de la existencia de otros ordenamientos jurídicos que los están creando particulares, que los están creando terceros. Hoy hablábamos, por ejemplo, del Gafi, hoy hablaban de organismos internacionales, hoy estamos nada más ni nada menos que en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio Internacional crea la lex mercatoria, la toma, la instrumenta, crea su propia justicia a través de los tribunales arbitrales internacionales y utiliza toda esa red para terminar solucionando los conflictos y aplicando sus derechos. La cuestión previa es otro de los temas que también tenemos que tomar en cuenta a la hora de solucionar los casos en esta materia, donde el artículo 9 nos va a llevar a una inclinación hacia la teoría de la equivalencia cuando tenemos una cuestión previa para analizar. En el caso de un matrimonio, por ejemplo, el matrimonio previo a un divorcio. Y con el tema de los derechos adquiridos, y esto ya lo tenemos desde la escuela de Estados Unidos y también la escuela inglesa a través de Bill y de Daisy, que ya tuvo su origen en el siglo XVII con Ulrico Huber. Los derechos adquiridos que hoy se recogen en la Convención también son elementos que tenemos que tomar en cuenta para solucionar los casos. A todos ustedes les fue entregado un repartido donde lo que hice fue, en la primera hoja que tienen, esta es una de los repartidos, sí, y después hay otras hojas blancas. Sí. Enséñanos la otra hoja. Donde ahí les hice toda la recopilación de las normas para que a la hora de solucionar un caso entre Uruguay y Perú tengan todo lo que existe para solucionar todos los casos que se presenten. O sea que les hice una recopilación, no sé si lo tienen por ahí. Esto, sí, y estaba el otro también, ese otro, que ahí lo tenemos por ahí. Bueno, ahí ustedes tienen una recopilación de toda esta parte general, que son las herramientas necesarias para movilizar todas las categorías en el derecho internacional. Cuando nosotros empezamos a ver cada una de las categorías en el derecho civil, que fue lo que a mí se me pidió expresamente, hay tres elementos relevantes que no podemos descuidar en cada tema que se nos presente. Un tema es saber el juez competente para el tema, otro es la ley aplicable a la categoría
y no tenemos que descuidar la eficacia extraterritorial de la sentencia, si lo va a tener o no. Estos tres elementos le sumaría el tema de la interpretación de los conceptos que son fundamentales, como les decía, porque les puede llegar a cambiar la ley aplicable, el juez competente y la eficacia extraterritorial de la sentencia si hacemos una mala interpretación. Así que podemos tener en Perú un juez, ante ese juez nacional, porque nuestros jueces no se han especializado en temas de derecho internacional privado, o sea que van a ser los mismos tribunales nacionales ante los que se va a seguir todo el proceso, se va a dictar una sentencia en Perú, y vaya si hemos visto sentencias peruanas en Uruguay, y esa sentencia busca producir sus efectos en Uruguay. Alguien se divorcia en Perú y mañana se va a vivir a Uruguay, y esa sentencia de divorcio dictada en Perú va a producir efectos en Uruguay. Alguien tramita alguna veña, después vamos a ver que hay problemas con eso, de veñas dictadas en Perú sobre bienes ubicados en Uruguay. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces los jueces han asumido competencia sin ser competentes, y eso hace que se tenga que tramitar un nuevo proceso en Uruguay. Por eso es tan importante, a la hora de resolver un tema que nos ocupa, saber exactamente cuál es la ley, cuál es el juez y qué va a necesitar una sentencia peruana para producir efectos en Uruguay, y lo mismo una sentencia uruguaya para tener efectos en Perú. En materia de capacidad, la regla general en materia de capacidad es aplicar la ley del domicilio. La capacidad de las personas físicas, eso lo dice el artículo 1 del Tratado de Derecho Civil de 1889, y el juicio sobre capacidad o incapacidad se tiene que seguir ante los jueces del domicilio. Eso lo dice el artículo 58 del mismo Tratado de Derecho Civil de 1889. Y acá voy a hacer un alto. ¿Saben que nos une un tratado de 1889? Esto fue inspirado por un uruguayo, Gonzalo Ramírez, que vio en su momento las relaciones jurídicas que se daban entre Uruguay y Argentina, vio matrimonios, vio contratos que tenían lugar entre Uruguay y Argentina, y lo que hizo Gonzalo Ramírez, siendo embajador en Argentina, fue proponerle al gobierno uruguayo que llamara a la realización de un tratado bilateral entre Uruguay y Argentina. El gobierno uruguayo recibió esa idea y resolvió convocar a toda Sudamérica. Fue entonces donde tuvo lugar ese primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado. Empezó en el año 1888, terminó en el año 1889. Y el valor de esos tratados, fueron los primeros tratados en entrar en vigencia en el mundo. Pascual Estanislao Mancini estaba recorriendo Europa y golpeando las puertas para realizar un tratado, y lo conseguía Gonzalo Ramírez en Sudamérica, y ahí acompañaba a Perú. O sea que estuvimos juntos varias naciones para hacer los tratados primeros vigentes en el mundo, y lo que es más grande todavía, están vigentes hasta el día de hoy. No sé si la Unión del Notariado Internacional no tendría que tomar medidas, porque después siguieron a esto los tratados de 1940, que hoy nos une con Argentina y Paraguay, pero ahí ya Perú no terminó ratificando esos tratados. Y en esas áreas, en materia de capacidad, en materia de Estado civil, hay mucho por hacer. Ni siquiera foros internacionales como las conferencias interamericanas especializadas en derecho internacional privado han tenido motivación para regular todos estos temas. Si vamos al artículo 1, ustedes hablaron mucho de la identidad. Acá el artículo 1 solo me habla de capacidad, y entonces personas jurídicas, en el tema de las capacidades, es una labor que todavía hay que emprender. En materia de capacidades especiales,
hay que tomar cuidado porque no todas las capacidades se miden con la misma ley. La capacidad nupcial se va a resolver conforme a la ley del lugar de celebración del matrimonio. O sea que ahí tenemos que tomar el cuidado. Y el mismo tratado habla de 12 y 14 años, pero hay que tener cuidado por los cambios en las legislaciones internas. Uruguay, por ejemplo, para contraer matrimonio se necesitan hoy 16 años. Así que la capacidad nupcial depende de la ley del lugar de celebración, pero la capacidad para testar también hay que tomar cuidado, porque para hacer testamentos, si hay alguien que otorgue un testamento para bienes ubicados en Uruguay, la capacidad para testar, según el Tratado de Derecho Civil de 1889, se rige por la ley del lugar de ubicación de los bienes. En Uruguay se es capaz para testar 12 años en la mujer, 14 años en el varón. Y se han visto también testamentos otorgados en Perú que van a producir efectos sobre bienes ubicados en Uruguay. Y es un tema a tomar en cuenta. La capacidad para testar lo resuelve entonces por la ley del lugar de ubicación de los bienes, la capacidad nupcial por la ley del lugar de celebración, y las capacidades, que decimos capacidades generales, si ustedes me preguntan para contratar, voy a terminar aplicando la ley del domicilio. Con respecto a el régimen de protección de los incapaces, en materia de incapacidad, así como la capacidad se rige por la ley del domicilio, la incapacidad también se rige por la ley del domicilio. Pero hay una particularidad del sistema del Tratado de 1889 que no sigue el sistema sabiniano, sino que es el sistema Gerso-Hercio, y en ese tratado de 1889 todo lo que vemos en relación a las consecuencias patrimoniales se juzgan por la ley y el juez del lugar de ubicación de los bienes. Y en esto me quiero detener. A veces los jueces en Perú, al resolver sobre la situación de un incapaz y nombrarlo incapaz, está bien, conforme al artículo 58 del Tratado de Derecho Civil del 89, el juez competente es el juez del domicilio. Pero a la hora de adoptar peñas, a la hora de hacer autorizaciones para vender el bien de un incapaz, no es justamente el juez que designa al tutor o al curador, sino que el que debe hacerlo es el juez del lugar de ubicación de los bienes. O sea que si tengo una tutela o una curatela tramitada en Perú, hay que tomar cuidado que no me sirve la venia otorgada en Perú sobre un bien ubicado en Uruguay. Necesariamente van a tener que ponerse en contacto con algún profesional notario en Uruguay para tramitar la venia sobre los bienes ubicados en Uruguay. A veces, desafortunadamente, el cliente puede terminar, o el que requiere nuestros servicios puede terminar haciendo todo un gasto desmedido, y a la hora de llegar a tener que realizar el negocio jurídico, ve que todo lo que hizo en otro país fue totalmente inútil. Así que esto es un tema a tomarlo en cuenta a la hora de hacer los trámites que tenemos que hacer como notarios. En el tema del domicilio también, si tenemos que hacer las interpretaciones, no vayamos a los códigos civiles nacionales. Para hacer la interpretación en temas de internacional, hoy entre Uruguay y Perú nos rige una convención, que es la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado. Y por ahí ustedes se van a encontrar con el artículo 2, con el artículo 3, que les van a dar las interpretaciones de domicilio de personas físicas capaces y domicilio de los incapaces. El domicilio matrimonial también está en la Convención Interamericana interpretado, y hay posibilidades, como pasa muchas veces hoy, cuando tenemos un cónyuge domiciliado en Uruguay y otro cónyuge domiciliado en Perú, donde no hay un domicilio establecido de común acuerdo,
en ese caso se toma el domicilio, de acuerdo al artículo 2 de la misma convención, que tenga cada uno de los cónyuges, porque el artículo 4 nos dice que el domicilio matrimonial se ubica en el estado donde los cónyuges viven de consumo, pero si eso no sucede, cada uno de los cónyuges puede terminar determinando su propio domicilio de acuerdo al artículo 2 de esta misma convención. ¿Esto qué significa? Podrán tramitarse divorcios en Uruguay si hay uno de los cónyuges domiciliado en Uruguay, o podrá tramitarse el divorcio en Perú si hay uno de los cónyuges domiciliado en Perú, y a su vez esto va a ser posible que la sentencia llegue a tener efectos extraterritoriales. El matrimonio, decíamos, la ley aplicable es la ley del lugar de celebración del matrimonio, con todos los impedimentos dirimentes que tenemos establecido en el mismo artículo 11 del Tratado de Derecho Civil del 89. Sin embargo, a la hora de determinar el juez competente es el del domicilio conyugal. En todas las categorías que muchas veces se analizan, generalmente coinciden las reglas de juez competente con las reglas de la ley aplicable. Pero en la categoría matrimonio es la que más se ve la diferencia, que no coincide la ley aplicable con la regla del juez competente. Y esto nos lleva a las relaciones personales entre los cónyuges. Es así, coinciden relaciones personales, ley juez del domicilio matrimonial. Dentro de las relaciones personales en el matrimonio podríamos ubicar la fidelidad, el derecho a usar el apellido del marido en el caso de Uruguay, y hoy en Uruguay ya se está hablando del tema de la fidelidad, si es posible hablar de fidelidad en el matrimonio cuando hoy conviven institutos como la unión concubinaria en nuestro país, ya regulada como una categoría del derecho interno, y hoy ya se está hablando de que la poligamia sería posible admitirla porque no estaría afectando normas y principios fundamentales del país. Todo esto, conflicto de civilizaciones, se van introduciendo en las civilizaciones. El juez competente es el juez del domicilio conyugal. Y si hablamos del régimen de bienes en el matrimonio, y acá a la Unión Internacional alentarlos para que salga esa recopilación de normas que se están instrumentando, de que cada uno de los notariados americanos vayan proporcionando cuál es el régimen de bienes que tiene en su país, porque a la hora de aplicar las normas lo más difícil es qué dirá el derecho peruano en materia de régimen de bienes en el matrimonio. Ustedes se preguntarán qué dice el derecho interno uruguayo con respecto al régimen de bienes en el matrimonio. Pero ¿qué es lo que nos une entre Uruguay y Perú y que tenemos que tomar en cuenta a la hora de resolver régimen de bienes a nivel internacional? El artículo 40 del mismo Tratado de Derecho Civil del 89 dice que en primer lugar tenemos que tomar en cuenta las capitulaciones matrimoniales. Capitulaciones matrimoniales donde ahí se admite la autonomía de la voluntad. Se ha preguntado muchas veces si la autonomía de la voluntad estaba prevista o no en el Tratado del 89, y lo que no tiene en materia de contrato, sí lo tiene en materia de régimen de bienes. Porque para la capitulación matrimonial podemos elegir la ley aplicable. O sea que sería posible hacer una capitulación matrimonial en Perú y regular el régimen de bienes que se adopte por el matrimonio, que se realice conforme al derecho interno uruguayo. Y lo mismo podría pasar en Uruguay. Primero entonces, las capitulaciones matrimoniales. En su defecto, la ley del domicilio conyugal, fijado de común acuerdo antes de la celebración del matrimonio. Esto en Uruguay nunca lo vimos, que se presentaran ante un notario, hicieran una declaración para decir que fijan un domicilio convencional. Nunca vi llegar a la notaría alguien en Uruguay que dijera: quiero fijar como domicilio Perú, para que mi régimen de bienes se rija como Perú
y establezco un domicilio convencional de común acuerdo entre los cónyuges. Esto no se ve y se pasa directamente a la ley del domicilio del marido al tiempo de la celebración del matrimonio. Y acá para decirles algo de nuestros jugadores de fútbol, no sé si conocen a Diego Forlán. No se sabe. Diego Forlán, ustedes saben de con Zaira Nara, saben que estuvo por casarse con Zaira Nara. Teníamos un jugador de fútbol muy importante uruguayo que se casó del casamiento. Diego Forlán le propone a la actriz argentina hacer una capitulación matrimonial. Y los argentinos, antes del Código Civil, que hoy rige en Argentina, no tenían capitulaciones matrimoniales. No era su cultura hacer capitulaciones matrimoniales. Lo cierto es que terminó mal esa relación, no terminó el matrimonio a raíz de esa capitulación matrimonial que le propuso el jugador argentino, y termina casándose con una uruguaya, y a esa uruguaya sí no le propuso capitulaciones matrimoniales. Celebraron el matrimonio en Uruguay, se fue a vivir inmediatamente a Brasil, y ahí el régimen en Uruguay es la ley del primer domicilio matrimonial. O sea que no es ni comparado con lo que tenemos en el tratado con nuestro DIC de Fuente Nacional en Uruguay. Pero si tengo que mirar las relaciones uruguayo-peruanas, me tengo que manejar con este tratado de Derecho Civil, artículo 40, 41, 42 del Tratado de Derecho Civil del 89. Y el juez competente va a ser el juez del lugar de ubicación de los bienes. El divorcio es característico entre nuestras relaciones, también uruguayas peruanas, un artículo que es el artículo 13, que nos obliga a aplicar dos leyes conjuntamente. Muchas veces nos sorprendemos de todo esto, porque los jueces a veces ni se dan cuenta que estamos ante una relación de derecho internacional. Si estamos ante un matrimonio que se celebró en Perú y pasó a domiciliarse en Uruguay, o un matrimonio que se celebró en Uruguay y pasó a radicarse en el Perú, en realidad el juez debe aplicar dos leyes conjuntamente, que son la ley del domicilio matrimonial más la ley del lugar de celebración, siendo el juez competente el juez del domicilio matrimonial. Hay un tesoro en todas las normas que nos viene de Estados Unidos, en ese querer reunir las normas del civil. La muy noble y generosa ciudad de Huaraz, los vamos a llevar siempre en nuestro corazón. Decíamos nosotros que a veces los presentes hasta se pierden, pero el cariño que nos han dejado a nosotros nunca se va a perder, porque está en lo profundo del corazón de todos los notarios de Ancash. Muchas gracias. Vamos. Ana María, me toca entregarte este pequeño certificado donde no solo acredita que has venido y has sido ponente de este Congreso Nacional, sino también que nos has dejado tu carisma, tu cariño, tu bondad. Y sobre todo lo que valoramos es que te hayas trasladado de una ciudad tan lejana hasta acá, y a pesar de que a ti te choca la altura, estés con nosotros, estés presente. Todos nos sentimos muy felices. Yo mucho más honrado de poder entregarte este pequeño certificado con mucho cariño en nombre del Colegio de Notarios de Ancash y de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios de Perú. Muchas gracias por tu presencia, amigo. Ana María, te entregamos también con mucho cariño un modesto presente, una copita tallada con el logo del Colegio de Notarios de Ancash y una botella del pisco, el trago bandera del Perú, con el muña, una planta muy usada desde antes, desde las culturas pre-incas, por los habitantes de esta zona, tallado en bajo relieve en pan de oro.
con tu nombre personalizado y con algunos mensajes más que son producto del afecto que te tenemos. Querido David, igual tengo el honor de hacerte entrega de este certificado que te acredita y sobre todo que en algo reconocemos tu cualidad de ponente. Sabemos de todas tus bondades, de todas tus dotes de expositor, de tremendo dirigente notarial sudamericano que eres, y el Perú se congratula de tenerte ya no como un amigo, sino casi como un hermano. Y el esfuerzo que despliegas para que el notariado latinoamericano sea uno, para que se capacite, para que se actualice, es reconocido por todos nosotros. Los peruanos, ya los que te conocemos, algunos muy poco tiempo, te queremos y te queremos entrañable y sinceramente. Muchísimas gracias por venir a esta hermosa tierra que te ha recibido con esa belleza del Huascarán, y es el cariño y es la pureza de todos los peruanos para con todos ustedes que han venido hacernos conocer un poquito más de la realidad de sus países y también de lo que el notariado en el futuro debe ser. Un solo sentimiento latinoamericano unido por el notariado. Muchas gracias, David, por tu presencia aquí. Igualmente, tenemos mucho en común con el hermano pueblo de México. Dos grandes culturas que casi abarcaron a Centroamérica y América del Sur, la Inca, la Azteca y por ahí la Maya. Pueblos pujantes, ambos también con una rica culinaria. Y ahora sobre todo contigo, con un solo corazón de hermandad latinoamericana. Te hacemos llegar este presente. Gracias. En la botella también está tallado en pan de oro y en bajo relieve parte de la Estela Raimondi, el emblema del Colegio de Notarios de Ancash. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy amable. Sí. Por todo lo que he referido anteriormente de David, y porque efectivamente a cada convocatoria que la Junta de Decanos y los colegios de decanos del Perú invitan a nuestro querido David, es poco los reconocimientos o los presentes o los títulos o medallas que en el mundo le hagan llegar a él. Nosotros no podemos quedarnos atrás como Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú y queremos hacerle llegar un presente muy especial que también es parte de nuestra cultura milenaria. Con mucho afecto, mi querido David. Gracias. Un reconocimiento de todo el notariado peruano para ti como, ya no como dirigente, sino como persona y como un hijo predilecto ya de Perú, de los notarios peruanos que todos te quieren, te respetan y te admiran.
honestamente no sé qué decir, pero nobleza obliga. Esto es mucho más de lo que uno puede esperar por la realización de un deber. O sea, yo lo que hago es cumplir con mi deber, y en el cumplimiento del deber no hay reconocimiento más que el deber cumplido, que esa es la satisfacción que uno tiene. Yo aprecio mucho estas muestras de afecto, de cariño, me comprometen más, les deseo, o sea, pongo a su disposición todo aquello en lo que pueda yo servir a un notariado del cual estoy convencido es de los mejores del planeta. Este notariado americano recibe de una manera directa y con una fuerza impresionante los embates de los organismos económicos que tienen mayormente su sede en los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos son un país muy importante, son un país determinante en este planeta y son un socio necesario para muchos de nosotros. Pero más pueden aprender, más puede aprender la cultura norteamericana jurídica de lo que hemos construido nosotros que nosotros de ellos. No quiero con esto parecer soberbio, sino simple y sencillamente reconocer las tradiciones prehispánicas, ancestrales, que han venido forjando el carácter, la calidad, la entereza, la fuerza, la bonomía, la humildad y honorabilidad de todo este pueblo americano en el que me siento orgulloso de pertenecer. Dirigir una organización así, un brazo de una organización tan importante como la Unión Internacional de Notariados es una honra que queda para el resto de vida, y recibir el cariño de mis hermanos pues es todavía mayor. Muchas gracias, no hay necesidad de todo esto, les aprecio mucho y pues que Dios les bendiga. Muy amables.